Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 23 de agosto de 2016, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info@gmail.com. Radio online: www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Ahí van a ver ustedes posteados los audios de nuestro programa en nuestro canal de YouTube, al que acceden simplemente con el nombre del programa, YouTube, y van a encontrar los distintos programas y los invitados en los videos, como reitero, colgados en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema del cual se habla poco, en algún momento se habló mucho, inclusive esto está legislado, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, desde noviembre de 2012, la ley 14424, que es la Policía Judicial. Esta ley se basó en el artículo 166 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, donde delega a la legislatura la organización de la Policía Judicial. Esta ley todavía no ha sido reglamentada. Establece el concepto de Policía Judicial, sus competencias, quiénes pueden integrarlas, las inhabilidades para los que puedan integrarlas, la capacitación, inclusive a nivel universitario con posgrado, y propicia convenios con distintas universidades provinciales y nacionales para la capacitación de quienes van a integrar esa policía judicial. Esto, como todos los temas, en algún momento se pone de moda, después se deja de hablar, y en otro momento alguien se acuerda, como ha pasado en este caso, y se interesa. Algunos dicen que es una deuda que tiene la democracia con la justicia. Algunos tienen opiniones encontradas en cuanto a la conformación de la policía judicial, la estructura, quiénes pueden integrarlas y quiénes no. La ley es muy clara y es taxativa, la 14424. Entre algunas inhabilidades dice que no podrán integrarlas aquellos que han sido condenados por delitos culposos o dolosos relacionados con la seguridad. Escuchen esto porque parece que estamos hablando de una policía judicial y se habla de inhabilidad por procesos y condenas firmes por delitos culposos y dolosos relacionados con la seguridad. Tampoco podrán integrarlas quienes se hayan imputado por delitos de lesa humanidad y menos aún condenados, aquellos que han sido excluidos de fuerzas de seguridad policiales y fuerzas armadas, entre otras inhabilidades que sería largo de enunciar. No hace mucho tiempo, en uno de los diarios de La Plata, en el diario Hoy precisamente, en la edición dominguera del diario Hoy, había una nota, una entrevista a nuestro invitado de hoy, un amigo, quien nos ha acompañado tantas veces en nuestro programa, y me estoy refiriendo al licenciado Walter Gorbach,
Walter Gorbach es licenciado en criminalística, es docente universitario y es secretario de ASOMELCIFO, Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Walter Gorbach es un hombre de una gran experiencia en toda la gama de ciencias relacionadas con la criminalística y tuvo algunas expresiones en esa nota. Realmente me enteré de esa nota 2 días después, porque el Walter es muy prudente y de perfil bajo, no dijo nada, a los amigos no les dijo nada, que lo habían entrevistado, una nota bastante extensa. Entonces se me ocurrió comprometerlo, accedió como siempre lo ha hecho, gustosamente, para venir a charlar con nosotros respecto del tema de la policía judicial, porque si ustedes leen el texto de la ley y las opiniones que seguramente Walter va a repetir ahora, hay alguna colisión. Entonces, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Primero le vamos a dar la bienvenida. Walter, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Hermes, por su invitación, por sus cálidas palabras. Para mí es un enorme placer compartir con usted y con su tan calificada audiencia esta clase de programas. Bueno, muchas gracias, Walter. Decía, porque la tengo, la nota, obviamente, y expresaste tu opinión. Por eso hoy titulamos Policía Judicial. Una opinión más. Yo te pediría la gentileza que me permitas ir a la primera pausa, así a la vuelta de la misma desarrollamos el tema sin interrupciones de ningún tipo. ¿Te parece bien? Sí, por favor, con todo gusto. Adelante. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital, desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464, San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedana. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspician este bloque Stream Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841.
Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador Internacional, Profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Seguimos entonces con nuestro invitado, el licenciado Walter Gorbach, y el tema de hoy, Policía Judicial, una opinión. Escuchamos la tuya, Walter. Bueno, usted bien lo acaba de expresar, Hermes. Evidentemente es una opinión sobre este tema de la policía judicial. Cuando me toca, digamos, charlarlo o conversarlo con diferentes especialistas, algunos colegas y algunos profesionales de otras áreas, siempre también, a veces uno no tiene un punto de acuerdo porque, bueno, justamente cada uno según su concepción le da un foco particular a la temática y en este caso particular, bueno, yo expresé lo que a mi muy humilde punto de vista creo que es lo más conveniente para la estructura judicial y para el ciudadano. Y yo creo que, si mal no recuerdo, en esa nota también lo había expresado, que tanto esa opinión como todas otras tantas opiniones que uno a veces, digamos, emite en algún medio de comunicación, lo hago absolutamente sin rendir cuentas a nadie, ya que no dependo de ninguna estructura, claro, ni del Estado, ni institucional, y creo que lo coloqué también en esa nota, y no debo favores a nadie. Entonces, por eso me da la libertad muy humilde, claro, de expresar lo que a mi juicio sería como el mejor camino o mejor desenlace en una situación que es bastante complicada, compleja, y hay muchos puntos en donde la política también trasciende, seguro, en lo que es la policía judicial, y que verdaderamente es una necesidad, como usted muy bien lo expresó hace unos instantes, una necesidad importantísima para los ciudadanos, y no solo eso, está, como usted bien lo dijo, inscripto, digamos, y taxativamente expresado en la Constitución de todas las provincias. Sí, claro, sí. Yo hablé exclusivamente de la provincia de Buenos Aires porque quería dejarte letra para que dijera lo que tenías que decir, pero está en la mayoría de las constituciones provinciales, sino en todas esto, ¿no? Sí. Sino en todas. Y vamos a explicarle primero a nuestra audiencia qué entendemos por policía judicial. Bueno, el concepto de policía judicial muchas veces se torna un poco confuso para aquella persona que no está, digamos, habituada a la práctica, si se quiere, judicial o tribunalicia. Es decir, uno generalmente asocia en un falso concepto a la policía judicial como un individuo o un grupo de personas que tiene un carácter o una revista policial, es decir, una función, si se quiere, uniformada de seguridad, y que hace alguna otra tarea o diligencia relativa a la justicia o a tipo como auxiliar de justicia. Sí, como dice el Código Claro. Justamente este concepto en realidad de policía judicial, yo eso sí lo expresé muy claramente en esa opinión, debe ser un cuerpo absolutamente sin armas. Es decir, el concepto de la policía judicial armada es un precepto que mundialmente se fue desterrando. Hoy por hoy todas las policías judiciales de prácticamente la totalidad de los países en donde está este tipo de instituto son funcionarios que no tienen posibilidad de portación de armas, justamente porque no van a hacer una tarea de seguridad o preventivo-represiva. Justamente es un cuerpo de peritos, generalmente. Ahí reside el tema. Claro, generalmente es un cuerpo de peritos, de auxiliares, que trata de, justamente desde los inicios de las investigaciones fundamentalmente penales, la recolección de los indicios, de los elementos y los medios de prueba, el procesamiento de estos elementos o estos indicios y la elaboración, digamos, de los diferentes informes periciales para justamente coadyuvar a los diferentes órganos de justicia para seguir adelante o no una investigación judicial. Creo que hay una excepción, que la policía judicial francesa sí está armada.
Son muy pocos. Bueno, ellos lo he visto en Francia. Bueno, la cultura francesa es algo muy particular para lo que es la parte pericial. Ellos desde desde su tradición con la sûreté o la surette, como le dicen, con la exactamente, desde esa concepción de la policía francesa. Por supuesto, tiene una historia, digamos, bastante rica en lo que es el campo pericial. De hecho, muchísimas próceres, si se quiere, de la parte criminalística han venido justamente de Francia. De la escuela francesa. De la escuela francesa. Sin dejar de mencionar a Vidocq, quien fue el jefe de policía de Francia, quien era verdaderamente un delincuente. Era una persona que, digamos, se dedicaba justamente a estar fuera de la ley y llegó a ser el jefe de policía. Pero bueno, sin irme por las ramas en esa cuestión, son muy pocas verdaderamente las policías judiciales que llevan armas, más que nada porque el concepto está en que el perito o el equipo de peritos no debiera, por ejemplo, ingresar a una vivienda a recolectar evidencias si previamente esta vivienda no está asegurada en cuanto a la seguridad, valga redundancia, por el personal idóneo, que no es en este caso la policía judicial, el idóneo. ¿Y vos qué opinión tenés? Yo la conozco, la opinión, pero quisiera que la audiencia la conozca. ¿Quiénes son los que tendrían que integrar esta policía judicial? Bueno. ¿O quiénes no deberían integrarla? Bueno. Acá la cuestión está, en realidad o verdaderamente, este tipo de instituto tiene la finalidad primaria o preliminar justamente de tratar de llevar absolutamente objetividad a una investigación judicial. Entonces deberíamos preguntarnos primeramente qué individuos no estarían en condiciones correctas de llevar una objetividad a la investigación judicial, llámese por algún tipo de conflicto de intereses. Entonces, infiero, y permitime la interrupción, infiero que las investigaciones tal como están planteadas en este momento, sin la existencia o funcionamiento de una policía judicial, por lo menos en nuestra provincia, que es de la que estamos hablando, no son de las mejores. Los resultados no son de los mejores. A eso me refiero. No son de los mejores, y a raíz de ello, usted, Hermes, lo dijo muy bien al principio, en la editorial, en los inicios de su programa. A partir del año 2012 se genera, digamos, toda esta ley para creación de la policía judicial, y uno debería preguntarse, ¿y para qué se va a crear una policía judicial si ya cada una de las policías tiene organismos periciales, e incluso el Ministerio Público tiene propios organismos periciales, y así otras dependencias, por ejemplo la Suprema Corte con las asesorías periciales y demás? Evidentemente este instituto lo que tendría que justamente buscar como finalidad principal, yo le diría que quizás eso para mí sería el objetivo indiscutible, es justamente que las personas que integren este tipo de filas, y esta es mi absoluta y única opinión, sean civiles sin ningún tipo de dependencia previa en instituciones dependientes del Estado. ¿Por qué digo esto? Y ahora, la ley dice que la policía judicial va a depender de la Procuración General de la Corte. Es correcto, esta ley dice que depende de la Procuración General de la Corte. También sobre este tema hay muchísimo por discutir. Justamente por eso lo traigo a colación. Bueno, justamente de quién debiera depender este tipo de equipo o este tipo de estructura, porque uno también ahí tendría que pensar que depende justamente de cierta, o dependiendo de qué estructura es subordinada, también se podrían llegar a cometer algunas irregularidades. Pero bueno, en mi objetivo o en mi punto de vista es justamente que estas personas, las que integren este tipo de cuerpo, sean ajenas a una estructura del Estado, más allá que la ley lo único que dice es excluye a aquellos que han sido justamente exonerados o que han tenido algún tipo de... Que han sido excluidos, dice. Exactamente. Que han sido excluidos de fuerzas de seguridad, policiales o fuerzas armadas. Exactamente. Porque si no, mi opinión es la que estamos migrando, como ha ocurrido en su momento con la creación de la Policía Metropolitana, de que el personal de otras policías se incorpora a la Policía Metropolitana, o se había incorporado. Aquí introdujimos
algo más. Y vamos a volver a la raíz. ¿De quién, a tu criterio, debería depender la policía judicial si no es de la Procuración de la Corte? Bueno, mi criterio es que debiera depender directamente del órgano judicial, es decir, en este caso, en Provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte, y no de la Procuración. Sin perjuicio de que es una gran verdad, en las policías judiciales que hay prácticamente en las provincias que han podido instrumentar este tipo de instituto, en general dependen de la Procuración o del Ministerio Público. Tal cual. Lo cual me llega a veces a la reflexión de que algunas investigaciones, y esto lo digo como perito de parte, porque uno lo ve desde otra vereda, muchas veces, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces esto me lleva a la reflexión de que dependiendo de la Procuración, muchas veces las cosas se tergiversan de tal forma para hacer creer a una investigación fiscal de que se está en una senda correcta y que con esto se puede lograr una imputación. Yo no sé si soy claro quizás con el concepto, si no lo, sí, y yo vuelvo a... Yo pregunto. Hay una investigación que no camina por hacer un lugar común, por la buena senda. ¿Por incompetencia o por deshonestidad? Es mi pregunta. Bueno, pueden ocurrir obviamente las dos situaciones. Claro. Y las dos son muy graves. Sí. Las dos son muy graves. Y si dependiese la policía judicial hipotéticamente de la Corte, ¿soslayaríamos este problema? Yo, en mi visión, estimo que sí, porque ahí el organismo estaría, digamos, desentendido de la hipótesis o la imputación del fiscal o de la Procuración. Entonces, ¿qué es lo que trataría de arrimar? Arrimaría los medios, los indicios o los elementos de prueba objetivamente para que después el fiscal los tome para su imputación o no, o los deseche. Y el resultado de una investigación determinada, esta policía judicial ideal, ¿a quién se lo haría llegar? ¿Al órgano del cual depende? ¿Y ese a su vez se lo manda al Ministerio Fiscal? No, ¿cómo sería el manejo? Bueno, el manejo acá en la... De acuerdo a tu criterio, es correcto. Sí. Bueno, ahí tendríamos que ver justamente para cada una de las policías judiciales. En este caso particular, en la provincia de Buenos Aires, primeramente la policía judicial debiera emitir todos los que son los informes y los elementos de prueba a la Fiscalía, que son justamente las UFIs, los órganos encargados de la investigación penal, preliminar o primaria. Pero sin tener, digamos, el resorte directo. A lo que me refiero es que este cuerpo, al no depender de la Fiscalía, no estaría condicionado a profundizar más o a quizás a veces equivocarse en alguna subjetividad con el afán o la finalidad de satisfacer el requerimiento fiscal. Quiere decir que, de acuerdo a tu planteamiento, si no entiendo mal, sería exclusivamente pericial la función. ¿No tomaría declaraciones? Exacto. Esa sería, al menos, por mi ejemplo, visión en la policía. Sí, para mí la no policía oiría judicial, a nadie. Bueno, en mi concepción la policía judicial Sí. debiera oír ni tomar declaración, porque salvo, digamos, verdaderamente porque, digamos, la faz profesional de, por lo menos mi concepción de policía judicial, sería netamente pericial. Nada y sería una persona no idónea para tomar un testimonio, y después habría que ver esto como cuaja dentro del Código de Procedimientos. Justamente, esa es una pregunta que iba a hacer. Tendríamos que modificar el Código Procesal. Y ahí, exactamente, tendría que haber alguna modificación del Código y Procesal. Ya y es otro tema. La legislatura para todo esto. Exactamente. Es un tratamiento bastante largo y a un largo. plazo muy complejo, muy largo, muy amplio, y que después instrumentarlo, estamos hablando de medidas de 10 años. Walter, ¿y vos decís que le integrarían o deberían integrar a personas que no hayan pasado por ningún organismo público con anticipación, ni siquiera por la justicia? Yo le diría, en mi opinión, daría una prioridad a ese tipo de persona o profesional que no haya, estoy hablando del orden pericial, que no haya tenido una intervención en otra esfera del Estado.
¿Por qué digo esto? Porque en realidad a veces se toma un concepto, a mi criterio, y por lo que conozco de las otras policías judiciales, conozco muy bien la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conozco bien la de Catamarca, conozco muy bien la de Córdoba y conozco muy bien la de La Rioja, se toma en realidad como un plus a favor que la persona sea un ex funcionario de otra institución. Sí. Cuando a mí me da a veces la situación a pensar de que ese individuo, por ejemplo, ex perito, no sé, del Ministerio Público Fiscal, integrante de esta nueva policía judicial, a mí no me garantiza de que el día de mañana en una investigación judicial en donde haya involucrado personal de un Ministerio Público Fiscal, son personas, seres humanos, ciudadanos como nosotros, pueden tener un accidente de tránsito, pueden tener un hecho un ilícito, doloso o el que fuera, me da la sensación de que se podría llegar a perder esa objetividad que exige el instituto y a, en cierta forma, afectar en ese normal desenvolvimiento. Es decir, cualquier funcionario, exfuncionario público, me da la sensación que en este punto particular, en donde la pericia debiera hablar por un resultado totalmente y absolutamente objetivo, en mi opinión, debiera ser un segundo paso. Es decir, acá, el eje quizás principal yo lo pondría en un civil, para tratar de empezar a articular una fuerza, una institución, que no es una fuerza. Aséptica, ¿querés decir? Aséptica, lo más aséptica posible. Por supuesto, la experiencia es muy válida y muchas veces... A eso quería apuntar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién capacita? ¿O ya tiene que ser gente que tenga alguna experiencia en la actividad privada como peritos de parte? Porque no podemos arrancar con licenciados en criminalística que hayan egresado ayer. No, tampoco, por supuesto. No, porque justamente lo que exige, o lo que exigiría este tipo de equipo o de cuerpo, bueno, justamente es cierta experiencia en el campo pericial, cierta, gimnasia también judicial, porque bueno, justamente, hoy se conforma y mañana están saliendo a investigar un hecho gravísimo. Y no puede ser una persona sin experiencia. Bueno, esto es un poco lo que nosotros discutimos a veces en esas charlas de café, en las opiniones, y en donde, por lo menos a mi modo de ver las cosas, sí sería importante aquellas personas retiradas, o que no estén en actividad de alguna otra fuerza de seguridad y con experiencia acreditada, brinden, lo más importante, la experiencia de esas personas formadas a este cuerpo, pero que este cuerpo empiece a surgir sobre, primeramente, profesionales de probada experiencia en el ámbito civil, y que vayan adquiriendo estas herramientas por parte de las personas, que ya no están en una actividad pericial o judicial de algunas instituciones del Estado. Sin querer ser indiscreto. Sí. En primer lugar, vos conocés gran cantidad de peritos en todo el país. Sí. Son muy pocos aquellos que tienen experiencia como peritos de parte, una vasta experiencia, muy pocos, porque yo también conozco unos cuantos, de muchos años, si no han pasado por una fuerza policial o una fuerza de seguridad. Muy pocos son los que tienen experiencia, como es tu caso, por ejemplo. Bueno, no porque me correspondan las generales de la ley, pero son pocos los peritos que tienen tu experiencia en forma particular, sin haber pasado por una fuerza de seguridad o una fuerza policial donde se ven multiplicidad de hechos a diario. ¿Coincidís con esto? Sí, coincido totalmente. Y el aspecto económico es otro. Por supuesto. ¿Va a ganar lo suficiente un integrante de esa policía judicial cuyo sueldo lo va a pagar el Estado con respecto a que si ejercería la profesión en forma privada como lo haces vos y tantos colegas? Bueno, es otro tema. El tema de, ahora sí le estoy hablando, siempre, con la absoluta transparencia y honestidad. Desconozco en la actualidad esta policía judicial, como se está instrumentando en la provincia de Buenos Aires, qué tipo de presupuesto le va a asignar a las remuneraciones de los diferentes profesionales
y desconozco también qué tipo de infraestructura también les va a brindar, porque además del sueldo, el sustento, que por supuesto es muy importante, medios. Por supuesto, si los medios no son los adecuados, tampoco no se va a poder hacer. Está condenado al fracaso. Por supuesto, no se va a poder llegar, digamos, a hacer una transformación desde la parte pericial, en ese punto. Es decir, pero sí, comparto lo que usted dice, es una mezcla, digamos, de ciertas condiciones. Yo también conozco mucha gente del ámbito civil, quizás no con muchísima experiencia, lo digo muy humildemente, como otros colegas que a veces siempre uno se cruza en diferentes causas o ámbitos tribunalicios, pero que están ávidos y necesitados también y quieren ejercer una función, digamos, brindándole a la ciudadanía o al bien común, digamos, su perspectiva de la situación, y muchas veces son cercenados en algunos concursos que también algunos de ellos son de dudosa, si se quiere, transparencia. Uh-huh. Sí, entiendo. En ese concepto, lo que hoy por hoy está en la provincia de Buenos Aires, están concursados, si mal no recuerdo, creo que son 12 cargos o aproximadamente, que son cargos muy jerárquicos para la institución de la Policía Judicial. Desconozco y todavía no hay ningún tipo de resolución al respecto, qué es lo que pasa con la formación verdaderamente de la persona que está en... Pero Walter, han pasado 4 años y no está reglamentada la ley todavía. Bueno. La ley no está reglamentada. Evidentemente aquí también colisiona otra de las cuestiones, no recuerdo si lo he emitido en su momento en la opinión, creo que seguramente que sí, que lo habré expresado, que acá hay una pata política que es muy importante de la cuestión. A lo que voy es que cualquier cambio radical que se quiera hacer en cualquier tipo de esfera, voy a hablar de la mía que es la esfera pericial, si no hay una voluntad política para, digamos, destinar fondos, infraestructura y para fervientemente sostener la situación en un corto tiempo, bueno, son medidas que no sirven. O sea, una policía judicial de acá a 10 años, estructurarla no le veo mucho beneficio al ciudadano. Lo que yo sí tengo claro, Walter, es que el hecho de que no provengan o no hayan tenido experiencia anterior en alguna fuerza asegure la objetividad y la honestidad. Eso yo no lo veo como un seguro. Bueno, con respecto a la honestidad, no lo veo como un seguro. Con respecto a la honestidad, usted tiene razón, y aprovecho y hago esta aclaración también para no herir ninguna susceptibilidad de muchos amigos que tengo en las instituciones del Estado, en donde con muchos de ellos me reúno con gran frecuencia. Como todo tipo de organismo, hay gente muy honesta, muy trabajadora, y hay otros que no lo son. Por supuesto. Acá la gran receta o el gran, si se quiere, desafío es cómo pasar el tamiz, ¿no? Para que verdaderamente la gente valiosa continúe en una institución y que sea incentivada, que sea recompensada, que sea, digamos, en cierta forma motivada, y aquel que justamente está en otra senda, que tenga otro tipo de destino. ¿El control de gestión quién lo ejercería? ¿El órgano del cual dependen? Por ejemplo, la Corte Suprema. En mi concepción... ¿O la Suprema Corte, en sí, ese caso? En mi concepción, sí. En el caso como está planteada la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires, es la Procuración. La Procuración, como está la ley, es la Procuración. Hoy tenemos nosotros que hablar de la Procuración. No, yo me refería a ese ideal que vos planteás. Bueno, sí, digamos, en cierta forma tendría que ser una dependencia justamente de la Suprema Corte, como en este caso será una dependencia específica de la Procuración, hay dependencias al respecto. Sí. Lo cual... Sí, porque la ley habla de subsecretarías inclusive. Por eso, ¿hay subsecretarias? No, habla de una estructura relativamente grande o interesante. Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un país en sí. O sea, totalmente. En un concurso en donde haya 10, 12 o 14 cargos para, digamos, gerenciales, si se quiere, o jerárquicos, para cubrir la provincia de Buenos Aires, yo creo que también estamos un poco un poco cortos con el tema. No existe. Pero bueno, está bien. Yo tampoco, uno con esto no pretende desacreditar lo que se trata de hacer, pero bueno, evidentemente a los ojos resulta por ahora insignificante,
y más teniendo en cuenta de que muchos de estos concursos han quedado desiertos, otros están cuestionados, y hoy por hoy todos los concursos, si mal no recuerdo, salvo 2 cargos, únicamente que son 2 cargos de línea mediana, no son de las altas líneas, están siendo recurridos a la justicia. Ujú. Pero bueno, esto ya es un tema en donde, bueno, tendrán que plantear, digamos, en este caso los concursantes, su situación, que no es, digamos, el tema de la opinión mía expresada justamente este medio gráfico de La Plata. Hay estadísticas muy serias, muy confiables, donde se dice que solamente el 3% de los procesados llega a una condena. Entonces, eso hablaría un poco de la ineficacia de la justicia. De ahí la necesidad de crear un organismo o un instituto, como vos decís, para que las investigaciones tengan otro resultado, sin querer buscar condenados. Totalmente. Hace muchísimos años, en la República Argentina, las estadísticas rondan ese porcentaje del 3% de las investigaciones, como fruto final una condena, lo cual verdaderamente habla de una tasa pero altísima de ineficacia y de dispendio monetario por parte del Estado en numerosos procesos o en cuestiones muy engorrosas, en donde evidentemente llegan a mitad de camino o ni llegan al final de camino, o incluso hasta prescriben por el paso del tiempo. Pero ¿cuántas causas? Pero lo vemos todos los días. Y lo que más me preocupa, Walter, no es que un responsable penalmente esté en libertad. Lo que me preocupa es que un inocente esté detenido o condenado. Eso es lo que más me preocupa. Justamente lo que digamos debiera atenderse es a que este tipo de organismos pueda proveerle de la manera más pura posible las pruebas o los resultados científicos a la autoridad judicial. En este caso, como está planteado la ley, al Ministerio Público Fiscal. Claro, estrechar los márgenes de falibilidad. Justamente. Estrecharlos hasta donde se pueda. Bueno, yo eso también lo había creo que expresado en ese artículo de opinión. El concepto de que, bueno, muchas veces el ciudadano ve incluso hasta por televisión o medios de comunicación que hay algún tipo de procedimiento pericial y ya se empieza uno a agarrar la cabeza de cómo a veces se está ejecutando el procedimiento, en el sentido de que, bueno, a veces cuando desde lo más sencillo de lo que es una contaminación de un escenario y demás, y en donde eso va a repercutir en la causa judicial y después no va a haber la cadena de custodia. La cadena de custodias y todas las cuestiones estas que se hacen muy sensibles y que hoy por hoy las defensas atacan fervientemente porque saben de que es justamente la cadena, la de los eslabones, justamente los eslabones a veces son un poco débiles. Walter, vos y yo sabemos, y tal vez muchos de nuestros oyentes, cuando el defensor no puede atacar el fondo, ataca la forma y lo hace caer. Y hace caer la investigación, hace caer el expediente, hace caer la causa. Cuando no se puede atacar el fondo, se ataca la forma. Cuando falta un punto o una coma o sobra, se cayó. Y se cayó y es el uno de la unidad insalvable. Y el famoso y viejo instituto de indubio pro reo, para los que, ante la duda, a favor del imputado, como debe ser. Totalmente. El principio de inocencia. Sí. Yo justamente lo que veo por mi trabajo como perito de parte y a veces a nombramiento de la justicia, en algunos casos muy puntuales, veo justamente que hay una flaqueza hoy en las investigaciones periciales, que es lo que conozco, por supuesto. Después también podemos hablar de otras cuestiones procesales en donde verdaderamente debiera adoptarse otro tipo de medidas, porque a veces los plazos procesales son exiguos, a veces las autoridades judiciales no respetan ni los propios plazos de los códigos de procedimientos y un proceso que debiera culminar en X tiempo resulta que demora el triple o el cuádruple. Sí. Pero bueno, eso ya es otro tema que las personas competentes a ese campo debieran hacer su autocrítica, como yo
hago una autocrítica genérica en lo que es la parte de la actividad pericial y también me incluyo, porque uno también es un resorte, digamos, o un eslabón más dentro de todo lo que es la administración de justicia. Es decir, a mí como perito de parte tampoco no me satisface ir a plantear a veces una situación en donde veo que hay una deficiencia operativa y que se podía haber corregido. Verdaderamente no me simpatiza a veces. ¿Una deficiencia operativa por parte de la justicia? Y a veces por parte de la justicia, a veces por parte de otros funcionarios, incluso periciales, y a veces por otras cuestiones que justamente pueden ser relativamente mejoradas o modificadas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, por ejemplo, la provisión de insumos. Muchas veces hay instituciones en donde los insumos son muy limitados y las investigaciones periciales hoy por hoy exigen, además de aparatología, insumos de mucha índole, en la cual eso también atenta, pero digo desde lo básico, digo desde el par de guantes, pero, estoy hablando, no estoy diciendo pero si compuesto radioactivo. En el laboratorio químico pericial de la Corte, hasta no hace mucho tiempo, ni siquiera había reactivos para agrupar los grupos sanguíneos. Bueno, entonces, por eso ¿De qué estamos hablando? En esta opinión que usted también, Hermes, siempre le hace, bueno, me voy a tomar el atrevimiento y humildemente decirlo, de la misma forma con que yo lo hago con la absoluta honestidad y transparencia. Absolutamente. Uno ve que justamente a veces hay intenciones, digo, como este tipo de instituto de la Policía Judicial, pero la pregunta después es, bueno, ¿cómo esto se va a sostener en el tiempo? Claro. Porque crear una nueva estructura es algo muy complejo. También a mi criterio, lo voy a decir muy humildemente, creo que la gente que trató de idear este tipo de instituto acá en la provincia de Buenos Aires no estuvo en un punto muy bien asesorada. Esto también le voy a decir. ¿Por qué? Porque doy fe de cómo ha sido el criterio de selección de los concursos, y si uno va y se fija cuánta gente ha concursado, digo por el total de inscritos, uno se asombraría por lo insignificante que fueron la cantidad de personas que se han anotado en los concursos en toda la provincia. Entonces uno dice, ¿qué es lo que no está satisfaciendo a aquel profesional de cualquier rama? Digo, desde en este caso, dependiente del Estado o civil, a no internarse o internalizarse, si se quiere, en esta clase de dependencia nueva. Bueno, eso habría que en algún momento... Sí, evidentemente no ha acomodado expectativas. No ha acomodado expectativas. En personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, hasta no hace mucho, para poder obtener su retiro, tenía que meter un amparo. Bueno, porque no se podían ir. Y bueno, eso... Y después se dio la contracara de todo esto. La contracara. La gran cantidad de demanda con el tema de las policías locales por solamente una salida laboral. Bueno. Porque también está claro esto. Y esto hay que decirlo. Sí, por supuesto. Y hay que asumir la responsabilidad y decirlo. Exactamente. Y esto no es privativo ni de la justicia ni de la policía. Pasa en las Fuerzas Armadas, pasa en las Fuerzas de Seguridad. A veces solamente el ingreso es exclusivamente para cubrir una situación laboral y nada más. Entonces habría que preguntarse, ¿todas estas cosas se planifican? ¿Tienen un eje de planificación o son...? Tengo mis dudas yo. Bueno, entonces, por eso justamente en el marco de mi competencia de la Policía Judicial, yo también tengo mis absolutas dudas de si es un organismo verdaderamente planificado o no, o si está hecho, como lo dice la ley, a partir de 2012, y cuando debiera estar hace muchísimo tiempo atrás, y nunca ni siquiera se implementó, y hoy por hoy, a 2016, todavía está en veremos qué es lo que ocurre. En seguridad, como vos lo sabes bien, y creo que en todas las situaciones de la vida, hay dos actitudes. Una es la proactiva y la otra es la reactiva. La proactiva es anticiparse a los hechos. Y la reactiva es correr atrás del incendio, como yo lo califiqué esto con un elogismo, actitud bomberil, corro atrás del incendio cuando el incendio ya se declaró. Entonces, por eso digo, y ratifico esto que estás diciendo con respecto a esta ley del 2012 que todavía no ha sido reglamentada. Claro.
Y los hechos nos demuestran que es imperiosa la necesidad de la creación de una policía judicial con estas condiciones, algunas de las que vos expresás que comparto y otras que no comparto. Pero que este organismo o este órgano debería existir, no tengo ninguna duda que sí debería existir. Absolutamente, y yo coincido en eso, justamente que el organismo debiera existir, absolutamente. Hay opiniones, por supuesto, muy diversas, tengo mi opinión, yo respeto mucho su opinión y en un punto comparto bastante también, como puede haber una opinión de un tercero. Seguro. Pero todo esto justamente es a lo que voy, que quizás en mi visión no se dio el marco adecuado cuando se creó este tipo de instituto de escuchar a las diferentes voces o diferentes ámbitos para tratar de cuajar o de crear algo verdaderamente con cierto, no es la palabra consenso pericial, pero en realidad, ¿a dónde voy? Voy a que los cargos jerárquicos son cargos en donde prácticamente se pone en foco en un abogado. Claro. Y yo le puedo decir, Hermes, que usted lo sabe muy bien, si hay una actividad pericial, que con el mayor de los respetos de los abogados, con quienes trabajo muchísimo, pero no es ese el métier. Pero, Walter, lo mío es la seguridad. Y se piensa equivocadamente porque alguien es juez, o ha sido, o fiscal. Claro. Va a ser un excelente ministro de seguridad. Y nada. Y de seguridad tal vez no sepa nada. No. Habrá sido un excelente fiscal, un excelente magistrado, pero se lo relaciona indebidamente con la seguridad. Indebidamente. Absolutamente. Por eso yo ahí también hago... Si voy a crear un cuerpo de peritos, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A los peritos? Absolutamente. Y la tendencia, como está expresada la ley, es justamente en realidad, no le digo prioritaria. Y aclaro que tengo un hijo abogado, ¿eh? Correcto, sí. Y le mandamos un saludo. Bueno. Que como está la concepción de la ley, justamente hace foco a que el perfil en realidad el que se busca o de los concursados o concursantes tiene mucho que ver con las leyes y no tanto con la parte pericial. Absolutamente, sí, la he leído muy bien la ley. Y... Ya la leí al aire y la sí. traté al aire ya en el 2012. Es correcto. Y por eso me llamó la atención tu nota, claro, que la encontré por casualidad y me llamó mucho la atención. Y por eso te llamé inmediatamente. Absolutamente, sí. Walter, te pido se nos ha acabado el tiempo, insensiblemente. Te pido, si querés, un cierre, un remate de tu parte respecto de este tema, va a ser muy bienvenido por todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, la policía judicial es necesaria para la provincia de Buenos Aires y para todas las provincias. El tipo de mecanismo, bueno, tendría que ser un mecanismo muy, muy bien pensado, tendrían que escucharse diferentes opiniones por las personas que también han transitado en diferentes campos periciales y o judiciales, y los concursos también debieran ser absolutamente muy rígidos, muy, muy celosos, y también incluso, hay que decirlo, hasta el nivel del jurado habría que evaluar si el jurado está a la altura de las expectativas para evaluar a un concursante también, pero bueno, no me voy a meter tanto en ese ámbito. Verdaderamente le agradezco, Hermes, por su espacio. Es una opinión más, usted lo dijo y yo lo dije en esa nota. Una opinión, sí. Dice, es una opinión, pero... Juro que no plagié, ¿eh? No, por favor, en absoluto. Juro que no plagié. Pero el conjunto de opiniones hace a que todos podamos tomar conciencia y instrumentar algo verdaderamente en pos del ciudadano, que al menos trabajamos todos en ello. Gracias, Walter. Gracias a usted. Ha sido el licenciado Walter Gorbach, licenciado en criminalística, docente universitario y secretario de ASOMELCIFO, Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal. Vamos a la última pausa, señor operador. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752
6559. Email info@compresoresrosales.com.ar www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Biosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés, 15 53 76 84 67. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Quedándonos pocos minutos de programa, hoy se cumplen 43 años de lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. Muchas veces ustedes habrán oído a través de los medios el síndrome de Estocolmo. ¿Y de dónde viene esto? Esto pasó un día como hoy, de 1973, en la capital de Suecia, la ciudad de Estocolmo, y tuvo lugar cuando se asalta un banco y se toman rehenes. Jack Erik Olsson era un individuo que estaba cumpliendo alguna condena y estaba con permiso. Entró en un banco en la plaza principal del centro de la ciudad de Estocolmo con fines de asalto, armado con una metralleta. Llega la policía, hay un enfrentamiento, este individuo Olsson hiere a uno de los policías y llamativamente mandó al otro policía, porque fueron dos, sentarse y cantar. Para esto ya había tomado 4 rehenes y exigió 3 millones de coronas suecas, un vehículo y 2 armas. El gobierno de aquel momento, Olof Palme era el primer ministro, me acuerdo muy bien de este hecho, porque este fue un hito no solamente en la criminología, sino en la criminalística y en la psiquiatría forense. El gobierno de aquel entonces se vio obligado a colaborar porque estaba, ante todo, protegiendo la vida de los 4 rehenes. Porque este individuo, Olsson, había pedido que saliera y lo acompañara en el banco un individuo de apellido Olofsson que estaba preso y que había sido amigo de correrías delictivas con este individuo. El gobierno accede a esto y empiezan las negociaciones entre Olsson y los negociadores policiales. Ante la sorpresa del mundo entero, Christian Ermack, una rehén, una joven que tenía 23 años, no solo mostraba miedo a los secuestradores, o quienes, no secuestradores no sería la palabra, a quienes la retenían ilegalmente, a quienes la privaban ilegalmente de la libertad. Tenía miedo porque acabara esto en una tragedia, con un enfrentamiento, con posibles muertes, sino que esta joven, Christine Ermack, en ese entonces de 26 años, llegó a resistir la idea de un posible rescate, según decía, porque se sentía seguro con los delincuentes, especialmente con Jack Erik Olsson. ¿Saben cuánto duró el cautiverio? 6 días. 6 días. Los encerraron en la bóveda del tesoro y la policía hábilmente la selló de manera que no pudieran salir, y las condiciones de habitabilidad, víveres, agua, etcétera, servicios, los obligara a salir. Esta jovencita, evidentemente, adhiriendo a la actitud
de Olson, se negaba a salir. No obstante, la policía actuó, los delincuentes terminaron por entregarse, nadie afortunadamente resultó herido. Los dos delincuentes, el que asaltó el banco, porque se parecen los apellidos, Jack Eric Olson, y el otro, el que estaba preso y había sido compañero de andanzas de Olson, de apellido Olofsson, fueron condenados. Y aunque más tarde se retiraron los cargos con aquel que estaba preso y el otro le pidió a la justicia o al gobierno o a los negociadores que lo llevaran, reincidió y volvió a estar preso. En cambio, Olson cumplió 10 años y salió de la cárcel totalmente rehabilitado. ¿Y saben qué? Lo más curioso, con una legión de fans en el mundo entero. Durante todo el proceso judicial, los secuestrados se mostraron inclusive reticentes a testificar contra los que habían sido sus captores, y aún hoy manifiestan que se sentían más aterrados por la policía que por los ladrones, que los retuvieron por espacio de casi una semana, 6 días. El criminólogo Nils Bejerot acuñó poco después, y a consecuencia de aquel caso, el término síndrome de Estocolmo para referirse a rehenes que se sienten identificados con sus captores. Inclusive esta es una patología que trata la medicina, la psicología, la psiquiatría, y inclusive está consignado en el DSM-4, que es el manual del diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense. En mi vida profesional tuve un caso de síndrome de Estocolmo. Se produce un asalto a mano armada, llegamos al lugar, tenían una rehén, se fueron con la rehén, porque así lo dispuso el juez en su momento, esto hace casi 40 años. Posteriormente los individuos fueron detenidos. Yo fui comisionado para hacer un reconocimiento en rueda de personas en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, acompañado de esta señorita, la que me dijo en el trayecto que no lo iba a reconocer, que no perdiera tiempo, que no llegara a hacer la diligencia hasta la unidad penitenciaria porque no lo iba a reconocer. Obviamente que hice saber esto a mis superiores al juez que entendía la causa, la diligencia procesal se hizo igual y efectivamente esta jovencita que tenía 21 años, no reconoció al delincuente que la tuvo cautiva y que inclusive la violó. Estas cosas pasan más frecuentemente de lo que uno se imagina. Por eso no quería dejar pasar el día de hoy y el programa para recordar el famoso síndrome de Estocolmo. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Si es asaltado, evite utilizar la palabra no en lo posible.